premio ha recaído en Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío por su libro Fuego Cruzado, la primavera de 1936. Bueno, pues tenemos a personas importantes que nos van a introducir este acto y damos la bienvenida entonces a María España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, que nos va a decir unas palabras. No se puede poner ahí, lo tengo. Buenas tardes. Buenas tardes, y como presidenta de la Fundación Francisco Umbral me satisface presentar hoy a los lectores de nuestra ciudad el premio que con su nombre se hace todos los años al mejor libro. Y el mejor libro del año 2024 ha sido Fuego Cruzado, de los escritores Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, elegido por la singularidad de la obra, basada en una investigación inédita, con páginas de gran emoción, dada la situación política de España en aquellos días, primavera de 1936. Doy las gracias a Majadahonda por su contribución al premio y a los miembros del jurado por su elección, que una vez más ha sido tan acertada. Espero que por el prestigio ya conseguido por el premio y la categoría de los autores premiados hasta ahora, este permanezca por largo tiempo, que es una manera más de rendir culto a nuestra lengua española. Gracias por vuestra compañía. España. Bueno, pues ahora a continuación invitamos a la alcaldesa de Majadahonda, Lola Moreno, a que nos diga unas palabras para introducir el acto. Por aquí. Querida España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, escritores premiados Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío, queridos concejales de la Corporación Municipal, queridos vecinos, muy buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a ser breve. En primer lugar, pues decir que es un placer volver a encontrarnos, esta vez en la Biblioteca Municipal, que con tanto orgullo lleva el nombre de nuestro querido y añorado Francisco Umbral. Bienvenidos a este espacio dedicado a los libros, la lectura y la cultura, y abierto a todos los majariegos que saben apreciar su biblioteca. Una biblioteca que cuenta con casi 18.000 socios, amantes de los libros y de la lectura. Para todos ellos, el Ayuntamiento de Majadahonda tiene una gran noticia. Hace algunos días lo anunciábamos ya en redes sociales, en la página web del Ayuntamiento, y es que hemos aprobado un acuerdo marco gracias al trabajo, al impulso de la concejal de Cultura, nuestra querida Nuria, y por supuesto el trabajo del resto de la corporación, un acuerdo marco para adquirir cada año más de 3.100 libros y material audiovisual. Vamos a invertir más de 300.000 euros en los próximos 4 años para ampliar los fondos de la biblioteca con las novedades literarias del mercado. Un claro ejemplo de nuestro compromiso con la cultura y específicamente con la lectura, que es una de las grandes aficiones, yo diría incluso que una necesidad para los majariegos. Nuestra ciudad, como sabéis, sigue rindiendo homenaje a Francisco Umbral, apoyando la labor de la magnífica fundación que lleva su nombre y también apoyando el premio que esta fundación concede al mejor libro del año escrito en castellano. ¿Qué duda cabe? Leer enseña, emociona, promueve el pensamiento crítico. En definitiva, leer nos hace mejores personas. Esta tarde, en concreto, vamos a poder escuchar a dos hombres que escriben, y muy bien,
don Fernando del Rey y don Manuel Álvarez Tardío, autores del Premio Francisco Umbral al Mejor Libro del año 2024. Una obra que, por supuesto, ya forma parte de los fondos de esta biblioteca y que está a disposición de todos los majariegos. Fuego Cruzado, la primavera de 1936, es un análisis profundo de lo que ocurrió durante esa etapa fundamental para entender todo lo que ocurrió hace ya casi 90 años, cambiando tan profundamente y tan tristemente, si me lo permiten, la historia de España. Como he comentado en alguna otra ocasión, todos los datos y el análisis que aporta este libro, sin juicios, nos ayuda a comprender el auténtico valor de la democracia. Un tesoro colectivo que debemos proteger siempre. Estoy convencida que el coloquio al que vamos a asistir esta tarde nos va a servir para profundizar en esa idea, en lo importante que es conocer los hechos de nuestra historia para no repetir los errores que se pudieron haber cometido y trabajar juntos para una España mejor. Y finalizo ya, no sin antes volver a destacar y agradecer a la Fundación su gran labor por difundir la obra de don Francisco Umbral, por su apasionada promoción de la literatura y por extensión por su defensa de la democracia. Querida España, gracias como presidenta de la Fundación por este maravilloso trabajo que lleváis haciendo tantos años. Y felicitar nuevamente a Fernando y a Manuel por su impecable trabajo y por su merecido premio. Estamos deseando escucharos. Muchas gracias. Bueno, y ahora escucharemos a Manuel Llorente, presidente del jurado del premio y patrono de la Fundación Francisco Umbral, que nos va a introducir no solo a los autores, sino a los moderadores y nos habla un poco sobre ellos. Manuel. Hola. Buenas tardes a todos. El clima que se vivía en la primavera de 1936 bien puede percibirse a través de estas líneas que Manuel Azaña, que acaba de ser nombrado jefe de gobierno de la Segunda República, envía a su cuñado Cipriano Rivas Chérif el 17 de marzo. Hoy nos han quemado Yecla, 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño. El viernes, Madrid, 3 iglesias. El miércoles y el jueves, Vallecas. Han apaleado en la calle Caballero de Gracia a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol, a 2 oficiales de artillería. En Logroño, acorralaron y encerraron a un general y 4 oficiales. Lo más oportuno. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos, hasta en Alcalá. Omito las reflexiones pertinentes. El objetivo, quizá, de Fuego Cruzado, el libro de los catedráticos Fernando Rey y Manuel Álvarez Tardío, ha sido mostrar la convulsión política y social que se vivió en España desde febrero del 36 hasta el pronunciamiento militar del 17 de julio. De un modo directo y empírico, bastaría con agregar solo unas cifras. Rey y Álvarez Tardío han contabilizado en esos 5 meses 977 episodios de violencia política. En ese periodo hubo 484 muertos y 1.659 heridos graves, los más sangrientos desde que se instauró la Segunda República en abril de 1931, si exceptuamos la Revolución de Octubre del 34. Siempre, según las cifras recogidas en este ensayo, que roza las 700 páginas, si la media diaria de víctimas mortales por violencia política durante toda la República fue de aproximadamente 1,08, en la primavera del 36 el dato se triplicó, alcanzando los 3,18 muertos por día. A estos números,
Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío han llegado tras consultar casi un centenar de cabeceras de prensa de la época, poniendo el énfasis en publicaciones provinciales, más próximas a los acontecimientos ocurridos lejos de Madrid y, por tanto, menos vigilados por la censura. Aseguran que han cotejado esta información con la de archivos provinciales, el Ministerio de la Gobernación y los gobiernos civiles, la diplomacia extranjera, la Iglesia Católica y algunos ayuntamientos, así como información de archivos judiciales o personales, como el del general Sanjurjo. Es decir, los profesores Rey y Álvarez Tardío han intentado distinguir la memoria de la historia y han estudiado aquellos 150 días como si la guerra civil no llegara a producirse. Recordemos que la horquilla histórica de este libro se inicia con las elecciones del 16 de febrero del 36 y que con el recuento de las papeletas aún no terminado, el entonces presidente del gobierno, el centrista Manuel Portela Valladares, dimitió sin esperar a una segunda vuelta y sin una transición de poderes. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, decidió el nombramiento de Azaña como jefe del gobierno, a quien se veía como el único político con peso entre los republicanos que podría frenar el ímpetu de la izquierda radical. La exaltación tras las elecciones fue tal que entre el 20 y el 28 de febrero del 36, en tan solo 9 días, se registraron 79 episodios en 31 provincias, con el resultado de 141 víctimas, de las que 37 fueron mortales. Este ambiente tan exacerbado puede explicarse, que no justificarse, con la esperada y anunciada amnistía que comenzó a cumplirse sin que en la Gaceta de Madrid, el boletín oficial del Estado de entonces, hubiera sido publicada. Así, el 21 de febrero, el nuevo gobierno aprobó un decreto ley por el que se excarcelaba a todos los condenados o presos pendientes de resolución por su actuación en la insurrección de octubre del 34, abro comillas, independientemente de si tenían o no delitos de sangre. Cierro. Fuego cruzado, la primavera de 1936, es un libro imprescindible para entender aquellos días lejos de consideraciones ideológicas. Su principal mérito es el de cotejar la realidad, el de entender mejor aquella época a la luz de unos datos escalofriantes. Manuel Álvarez Tardío es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido investigador invitado en universidades de Estados Unidos y Francia y es autor de los ensayos Política y Religión en la Segunda República Española de 2002, por el que recibió el premio Nicolás Pérez Serrano. También del ensayo El camino a la democracia en España, 1931 y 1978, publicado en 2005, de José María Gil Robles, líder de la derecha católica durante la Segunda República, del año 2018, y de 1936, Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular de 2017, escrito junto a Roberto Villa, entre otros. También ha codirigido los estudios colectivos Políticas del Odio, de 2016, y Vidas Truncadas, Historias de la Violencia en la España del 36, publicado en 2021. Por su parte, Fernando del Rey Reguillo es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Ha firmado los ensayos Propietarios y Patronos, del año 92, La Defensa Armada contra la Revolución, de 1995, El Poder de los Empresarios, de 2002 y escrito con Mercedes Cabrera, y Paisanos en Lucha, de 2008.
En 2020 obtuvo el Premio Nacional de Historia por Retaguardia Roja. Muchas gracias a todos y que empiece lo interesante. Pues muy buenas tardes. Es un verdadero placer el asistir a un acto como este por servir de telonero a una obra verdaderamente monumental. Uno de esos libros que son ya una referencia en la historiografía española. Es un ladrillo, como ven ustedes, pero un ladrillo sobre el que se levanta una construcción solidísima para entender de verdad qué pasó en España en aquel semestre tan tremendo. Es un libro, aunque tenga ese aspecto un poco atemorizante, que tiene un título verdaderamente novelesco, Fuego Cruzado, que se lee, no voy a decir que con la amenidad de una novela de acción, pero sí con la angustia, la tensión, la densidad de ver qué va a pasar desde el comienzo de esta historia, que es una historia, a mí me recordaba, para aplicárselo, un libro, este sí de ficción, una novela sobre el mismo tiempo, de Manuel Andújar, del exilado tan lúcido que fue Manuel Andújar, Historias de la historia. Son las historias que están en la historia de lo que sucedía al pueblo español. Un libro que aporta una infinidad de datos verdaderamente asombrosa, que contiene un trabajo de investigación admirable, sólido, de los que solo se hacen con mucha paciencia y diría que con mucha abnegación, y que nos aporta unos materiales inéditos, nuevos, que cambian la lectura de lo que se había venido diciendo. Por estos méritos, este libro obtuvo el premio Umbral. Y quisiera dedicarle, desde que nos dediquemos al libro, un parrafito al propio premio, porque hace unos par de meses se celebró en la Fundación Telefónica un coloquio muy variado sobre los premios, y allí quedó claro entre todos los ponentes, que éramos muy diversos, que
la garantía de un premio es la independencia del jurado. Y yo creo que el premio Umbral hasta ahora está dando una muestra extraordinaria de independencia. Hay que tener en cuenta que el premio no es para un libro de historia o para una novela o para un poemario, sino que abarca todos los géneros literarios. Y este libro, en la última convocatoria, se lo llevó, no voy a entrar en el detalle, en las intimidades del jurado, pero prácticamente por unanimidad. Y coincide, mirado la relación con libros anteriores que tuvieron este premio y que indican ese sentido de estar atentos a la investigación, a la exploración, al análisis de la actualidad intelectual, cultural, científica, histórica. Lo obtuvo en una convocatoria anterior Santos Juliá con Transición, lo obtuvo también el director de la Academia de la Lengua, Darío Villanueva, con Morderse la Lengua, que es un estudio un ensayo muy penetrante sobre los convencionalismos que se están imponiendo en nuestra sociedad. Pero el año anterior lo obtuvo una novela de uno de nuestros grandes narradores presentes, Álvaro Pombo, que acaba de recibir el premio Cervantes, que era justamente, además, pero es pura casualidad, sobre un tema que tiene conexión con el de este libro, Santander 1936. Entonces, este libro es el resultado de la decisión independiente, autónoma, libre de, me parece que somos 12 miembros del jurado, que no tenemos nada que ver entre nosotros y que coincidimos, convergimos en esta obra. Pero es que además, y esto es un aval, es una garantía, si es que necesitara alguna, que no la necesita, de su calidad, el que unos meses antes, en el premio recién creado y que ha tenido una acogida fantástica, el premio Zenda, el premio patrocinado por la página web presidida por Arturo Pérez Reverte, un jurado en el que participé, y compuesto también por 12 o 14 personas que no tenemos ninguna relación entre nosotros, también eligió este libro entre toda la producción de un año prácticamente natural como el mejor de toda esa temporada. De modo que yo solo puedo sentir alegría, satisfacción y gusto el estar aquí con mis admirados y respetados y prolijos autores, haciéndoles la presentación. Si es de estos libros, y ya le doy la palabra a mi colega para que entremos en el libro, es de estos libros que uno lo ve con envidia y que piensa, ¿qué quisieras hacer tú cuando seas mayor? Pues yo quiero escribir un libro como este vuestro, aunque sea un poco pesado. Fanny, entramos en el libro. Buenas tardes. Estoy encantada de acompañaros, de acompañar a la ciudad de Majadahonda y a sus autoridades
y a los amigos que nos acompañan y a nuestros autores, en mi caso, preferidos, porque uno de ellos fue alumno mío. Yo no me acordaba cuando juzgamos el libro, pero Fernando del Rey estaba en el aula cuando yo empecé por primera vez a dar clase. Imaginaos qué experiencia debe tener. Mejor no hablemos de ella. Deciros que este también es el territorio de Blas de Otero, que escribió uno de sus mejores libros que trata de España, como trata de España justamente este ensayo tan completo, tan impresionante. Quiero decir primero que ha sido un periodo poco estudiado. Generalmente pasamos de la República a la Guerra Civil y a la posguerra, y estos 5 meses quedan ahí como solapados en medio de un pliegue emocional, de acción, de violencia, de esperanzas frustradas, de las misiones pedagógicas de los intelectuales, de la fundación de asociaciones internacionales como la de la Defensa de la Cultura del año 35, es decir, los intelectuales también se mueven, y de pronto asoma en las páginas de este ensayo tan completo, pues toda una documentación que hasta este momento no se había producido. Es decir, hemos visto mucha documentación del periodo, pero los datos todavía no estaban fijados. El libro Fuego Cruzado fija ya los datos definitivamente, los datos de la violencia, los datos encontrados en los periódicos de los medios de comunicación de la época, de los partidos políticos, del Parlamento, de la Iglesia. Es decir, que han hecho un seguimiento verdaderamente avasallador de todas las posibilidades que tenía la magnitud de ese momento oscuro que estaba olvidado en la memoria, ¿no? Y también es cierto que lo han hecho frente a muchos obstáculos. Uno de los obstáculos que han tenido que superar es la memoria selectiva, ¿no?, de esa época. Es decir, siempre los historiadores se van posicionando y ya también se olvida por parte de la historia oficial y de la historia alternativa, se están olvidando estos datos. Por eso creo que hace de este libro, de este ensayo tan completo, un libro apasionante para todo aquel que quiera conocer, que quiera interpretar, que quiera interpretarse a sí mismo, porque no lo podemos olvidar. Las terminales emocionales de los españoles de todas las generaciones tienen que ver no solo con estos 5 meses, con lo que se vive antes y lo que se vive después. Es decir, también hay que hablar del tema emocional y del tema selectivo. Entonces, muy interesante por eso. Ellos hablan, analizan, documentan, estudian y presentan sin la trampa del estallido de la guerra. Es decir, no pasan por la trampa de, claro, como después vino la guerra, por favor no piensen en eso. Esa es una trampa. Ellos han trabajado sin tener en cuenta la trampa. Manu Llorente ha hablado de unas elecciones que terminan de manera conflictiva, de un presidente Azaña deprimidísimo. Ellos recuerdan la tristeza de Azaña porque no puede contener todo lo que tiene alrededor. Lo habéis reflejado muy bien. Por tanto, también entramos en el terreno emocional en el que todos estamos sumidos, ¿no? Luego analizan sobre la experiencia que ya tienen, porque ya vienen de libros anteriores, del pensamiento político del siglo XIX, del periodo de la Restauración, de la dictadura de Primo de Rivera, es decir, que vienen ya de una experiencia muy, muy hecha, ¿no? Y luego sus herramientas son exhaustivas, como digo, de archivos, de bibliotecas, de debates, de parlamentarios, de periódicos, de los medios de comunicación. Por tanto, todo eso que han vivido mientras investigaban les ha permitido corregir lo que había escrito hasta ahora, corregir, rectificar. Por tanto, asistimos al análisis de procesos constituyentes, en especial del periodo republicano, y claro, también pensamos en otros procesos constituyentes que tenemos más cerca, queramos o no, también lo comparamos, ¿no? Ser historiador contemporáneo, lo saben ellos, acerca de hechos todavía candentes, no es tarea fácil. Yo quería empezar por ese tema. Es un libro que ha surgido de la dificultad, de la exigencia y del rigor. Por eso ellos se sitúan al margen de las polémicas, se retiran de las polémicas candentes entre memorialistas históricos y revisionistas. Es decir, no es una historia para el combate, es una historia para el desafío intelectual y para la amplitud de conocimiento. Por eso me parece fundamental. Mi primera intervención, para que ellos se defiendan de todo lo que les he dicho, que puede ser muy criticado. Y después seguimos.
Adelante. Bueno, antes de nada queremos dar las gracias a la Fundación Francisco Umbral, al Ayuntamiento de Majadahonda y por supuesto al jurado que decidió darnos el premio. Nos sorprendió, pero realmente estamos agradecidos. Desde luego la altura del jurado está fuera de toda duda. Ha resaltado el profesor San Villanueva que ese jurado se caracteriza por su independencia y eso precisamente es lo que nos ha llenado nos ha dado mucha fuerza, porque es lo que nosotros reivindicamos en este libro, la aproximación al pasado sin odio, sino para tratar de comprenderlo simplemente. Y eso efectivamente nos genera riesgos, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años, desde hace ya cierto tiempo, digamos que el guerracivilismo ha vuelto a resucitar y nosotros no estamos en esa onda. No queremos ir de puros ni nada de eso, somos ciudadanos, tenemos nuestras convicciones, pero entendemos que la aproximación, que la historia puede ser un arma muy peligrosa y que en una democracia avanzada hay que superar esa perspectiva, ¿no? No utilizar la historia, no utilizar el pasado, sino si acaso para reafirmarse en los valores democráticos y pluralistas que precisamente en esa época pues dejaron mucho que desear. Bueno, muy buenas tardes. Como ha comentado Fernando, pues bueno, yo aunque lo ha dicho el nombre de los dos, pero yo no quiero dejar de agradecer la invitación para estar aquí esta tarde de nuevo con algunos de los miembros del jurado que nos concedieron el premio, gracias a la Fundación Umbral, no solo por el premio que a nosotros se refiere, sino por haber hecho posible este premio y por mantenerlo durante tantos años. Para nosotros, desde luego, es una satisfacción muy difícil imposible de cuantificar, ¿no? Haber recibido el premio sabiendo que otros historiadores y escritores han merecido antes este premio. Por lo tanto, bueno, pues yo no les oculto que como, en fin, dos profesores universitarios que somos, que muchas veces escribimos solamente para que nos lean nuestros colegas o para que la circulación de nuestros trabajos sea muy restringida del ámbito académico, pues para nosotros tener la oportunidad de publicar un libro como este, con este volumen de investigación, que tenga difusión como está teniendo, pero además que se nos conceda este premio, pues es un motivo de enorme orgullo. Además, pues quiero agradecer esas palabras tan generosas por parte de aquí de las dos personas que nos acompañan esta tarde, que, bueno, desde luego, en fin, es difícil describir la emoción que produce como historiadores, habiéndonos ocupado de un tema tan delicado y habiéndole dedicado tantos años, porque en realidad no es que llevemos 3 o 4 años investigando todo el material que ha salido en este libro, sino que en buena medida llevamos toda una vida académica preparando, digamos, las bases intelectuales con las que es posible hacer este libro y asumiendo el riesgo, efectivamente, ya voy por la última parte, el riesgo de publicar sobre uno de los momentos, a ver, esto podría parecer un tópico, pero quizás si hubiera que coger uno de los momentos más importantes de la historia reciente de España, pues evidentemente uno sería la primavera del 36. Hay otros, ¿no? Es decir, probablemente pues también la primavera del año 77 es un momento muy importante, ¿no? Pero bueno, este es un momento muy importante porque sabemos lo que pasó después, porque sabemos que la República quebró como sistema democrático y como garantía del pluralismo. Sabemos que hubo una guerra civil y que después de esa guerra civil hubo una dictadura muy larga, y aunque por distintas fases, pero una dictadura dura que nos separó del progreso y de la modernización de otros países europeos a los que llegamos más tarde. Entonces, pues bueno, evidentemente el libro es un desafío, y era un desafío también investigarlo y escribirlo, no solamente intentando no hacer la trampa de saber que la guerra ocurrió, porque evidentemente eso lo sabemos, sino que también nosotros queríamos que este libro, aunque fuera efectivamente un ladrillo de investigación, se pudiera leer bien, y por eso de verdad que me llena de satisfacción y de mucha emoción escuchar que a pesar de ser un libro de investigación histórica, es un libro que ha merecido un premio que en buena medida también es un premio literario. Entonces, pues bueno, aparte que ahora comentemos otros aspectos del libro, pues no quería dejar de empezar mostrando desde luego mi humilde
agradecimiento y emoción por estar aquí hoy. Perdona, voy a seguir porque ahora quería entrar en un tema más político. Por ejemplo, vosotros decís en alguna ocasión, refiriéndose al trabajo, que en aquellos meses la democracia fue frágil, que la democracia en medio del proceso electoral frustrado, las alternancias de poder, la cantidad de presidentes de la República nombrados, pues uno 3 días, otro 57, otro Casares Quiroga 27, Moles 65, Alcalá Zamora. Realmente hay un movimiento muy fuerte como fruto de esa democracia frágil, ¿no? Por una parte. También opináis que los grupos pequeños o débiles, ligados a los extremismos, a partir de 1933 se radicalizan en poco tiempo, que es otra de las opiniones que me ha parecido muy curiosa e interesante para poder escucharos. Que las campañas pedagógicas de la República en estos años, he recordado antes a María Zambrano, los de la Barraca, no tuvieron tiempo suficiente para formar a la población iletrada. Luego, con relación a la práctica política, sí que observáis que se practica por la mayoría una política de exclusión. Es decir, que ya no hay un consenso, ni tampoco hay confianza. También habláis del asalto a los poderes locales en ese tiempo. En fin, una serie de episodios que son los que crean luego esa dinámica de violencia casi a veces indiscriminada, ¿no? Es decir, mi pregunta es, con todos estos antecedentes, ¿por qué se multiplican los extremismos? Que vosotros lo habéis reflejado muy bien. ¿Por qué la clase media y la clase obrera se mueven de sus espacios históricos, que estaban ahí más o menos consolidados y organizados y llevados bien un poco por los políticos locales o nacionales? Y luego, ¿por qué la violencia es un efecto al no aceptar la gente la alternancia política? Esa es un poco la parte política que me interesaba conocer de vosotros, porque lo habéis trabajado muy bien. Son muchas preguntas en una. No sé por dónde voy a salir. Bueno, vamos a ver, evidentemente la Segunda República es la primera experiencia democratizadora seria en la historia de España, después de 100 años de experiencia liberal, interrumpidos por la dictadura de Primo de Rivera. Como dijo Santos Juliá, en algún momento España era un país de democracia tardía, de liberalismo temprano y democracia tardía. Entonces la democracia llegó tarde y llegó en un mal momento. O sea, son los años 30, son los años golpeados por la crisis económica del 29, aunque en España no tiene una especial repercusión, salvo en determinados sectores. Son los años en los que la idea democrática y los regímenes democráticos están en retroceso en toda Europa y en todo el mundo. Incluso el gigante norteamericano pues, está pasando las circunstancias que está pasando, ¿no? Con la durísima crisis del 29. Son los años del ascenso de los fascismos, son años también muy marcados obviamente por el impacto de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Bolchevique. O sea, la Segunda República nace en un contexto muy adverso. Y eso da para muchas cosas. Al principio, bueno, son apenas 5 años de historia, pero 5 años súper densos, ¿no? Digamos que toda la historia del siglo XIX y del siglo XX se concentran en esos 5 años, ¿no? Y todos los problemas que arrastraba el país, de tipo estructural, cultural y político, ¿no? Entonces la República llega como una gran esperanza, y de hecho así se proclamó en una especie de revolución política festiva el 14 de abril. Y bueno, arrancó más o menos bien, durante 2 años, con una gran ambición, la ambición de llevar a cabo reformas muy profundas y muy deprisa, lo cual a determinados sectores pues, les daba la sensación de que estaban ante un proceso revolucionario. No estaban ante un proceso revolucionario, pero sí de reformas radicales. Entonces ahí se abre una dialéctica, que no podemos contar en 10 minutos, complejísima, donde distintas fuerzas están rivalizando y además se está construyendo la democracia, que esa perspectiva no podemos perderla de vista. Es decir, es un proceso en construcción. En una sociedad que no tenía una cultura democrática arraigada, salvo en reductos muy minoritarios de las élites políticas y culturales. Entonces, construir una democracia en ese contexto tan adverso, sin falta de experiencia, con falta de experiencia, etcétera, pues era un desafío realmente impresionante. Entonces, bueno, el avance de los extremismos pues tiene que ver
con esa cultura democrática tan débil, tiene que ver con las frustraciones que generan, al fin y al cabo, esas políticas reformistas tan ambiciosas que no acaban de llegar. Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con las resistencias que producen esas políticas reformistas y con los intereses que se sienten heridos, con la disociación de la clase media en términos, si aplicamos un análisis de clase, la disociación entre las clases medias y la clase obrera, que han sido, digamos, los grandes sectores, la mayoría de la población, que han traído la República. Pues eso se quiebra pronto, etcétera, etcétera. Entonces, no sé contarle la historia de la República, pero lo cierto y verdad es que el drama de la República es que los extremismos, que en un principio son minoritarios, van creciendo, van ocupando espacios y van asfixiando y van achicando, en términos futbolísticos, el espacio de los moderados. Eso es fundamental. Podría decir muchas más cosas. Bueno, la verdad es que, claro, como cuenta Fernando, es difícil, ¿no?, en pocos minutos, ¿no?, dar una respuesta que no parezca demasiado simple, ¿no? Por eso yo creo que la propuesta que cuenta Fernando, que nos cuenta Fernando, él ha descrito muy bien muchos de los factores que necesitamos poner en la cesta, ¿no? Pero bueno, quizá por ser también, no repetirlo, sino por ser un poquito más preciso en algunos aspectos y ceñirnos, si queremos, ya al año 36, ¿no? Al fin y al cabo, durante mucho tiempo, una de las preocupaciones fundamentales de los españoles fue entender por qué empezó la guerra civil. Por eso nosotros no hemos querido hablar de la guerra civil, porque si vemos la primavera pensando por qué empezó la guerra, pues todas las preguntas que nos hagamos van a estar mediatizadas por el conflicto y va a parecer que estábamos obligados a matarnos, ¿no? Y en realidad no lo estábamos. Entonces también habría que decir que la violencia y la radicalización no es exclusiva de España. Ocurre en países donde la democracia se frustra y ocurre en países donde la democracia se consolida. Estados Unidos ha sido un país muy violento, por ejemplo, y allí la democracia no se frustró. Estados Unidos ha tenido una sociedad, probablemente la mejor sociedad civil del mundo, la sociedad más permeada por el asociacionismo del mundo, una de las claves que ya Tocqueville en La democracia en América contó como uno de los fundamentos de la solidez de la democracia norteamericana. Y sin embargo, como estamos viendo estos días, no está exento de la radicalización. Y es que yo me atrevería un poco, por ser también un poco provocador, pero a la vez por introducir un elemento de reflexión sobre la primavera del 36, es que la violencia, sobre todo ahora que sufrimos, que parece que padecemos esta angustia, ¿no?, por lo que nos está pasando, la radicalización, los extremismos, incluso si se puede decir la violencia, primero verbal y en algunos casos llegando también a la física, es parte intrínseca del proceso democrático, porque, o sea, es parte de la propia democracia. La cuestión es cómo la controlamos y en qué dosis la mantenemos. O sea, yo no creo que haya que idealizar la democracia, ¿no? Si tuviéramos un sistema político ideal, todos los países tendríamos el mismo sistema clavado. Ni siquiera hay dos democracias iguales. ¿Por qué? Porque al final las democracias tienen que garantizar las diferencias y el pluralismo. A mi juicio, lo que pasa en el año 36, entre otros muchos factores, es que para que cuando tú compites por el poder no acabes pegándote para expulsar al otro permanentemente, necesitas tener al menos una serie de espacios centrales que compartes, ¿no? Esto lo estamos viviendo todos los días en nuestra democracia, que es probablemente que se está rompiendo delicadamente en Estados Unidos o incluso en nuestro país, pues los espacios centrales compartidos, que no tienen por qué ser muy grandes, pero que tienen que ser sólidos. Y en el 36 esos espacios centrales compartidos no funcionan. Y no funcionan en parte porque la República está diseñada para que la competencia no siempre permita la inclusión de todos, y eso radicaliza muchos sectores. Dicho de otra manera, cuando compites con la angustia de pensar que si pierdes te van a expulsar para siempre, es normal que la competición se radicalice y que tú acabes siendo violento porque tienes que intentar sobrevivir. Y ese es un problema, no es solo de España, pero es un problema muy del año 36. La sensación no solo de que hemos perdido las elecciones, sino de que seremos expulsados para siempre. Y también la sensación no solo de que hemos ganado, sino de que hemos ganado para siempre. Y ahí es donde empiezan buena parte de los problemas de la primavera, en que los que gobiernan quieren gobernar para siempre y los que han perdido piensan que han perdido para siempre si no hacen otra cosa. Es curioso que cuando estamos hablando de confrontaciones,
así en resumen, entre bolchevismo y fascismo, por ejemplo, que son los dos extremos, también en Europa está pasando algo parecido, como dices, y en Europa aparece arrastrando a las poblaciones vulnerables, por ejemplo, las que se sienten oprimidos o los hambrientos, los que viven la crisis, los que la padecen. Eso está creando también bolsas de descontento, no sabemos si obligatoriamente de violencia, pero también el estado económico de las poblaciones está en primera línea, ¿no? ¿Qué pensáis? Sí, bueno, sobre esto se ha escrito mucho, hasta qué punto la crisis económica es determinante a la hora de explicar la crisis política, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es un factor coadyuvante, eso está claro, y se ve muy bien en Alemania y en otros países. En Alemania concretamente, aunque no en Estados Unidos, en Alemania el contexto de crisis económica alimenta el crecimiento del nacionalsocialismo, que en realidad se ha producido antes, es decir, el nacionalsocialismo como fuerza potente aparece ya en el año 30, es decir, todavía la manifestación de la crisis económica no es muy intensa, ¿no? En general, tanto con crisis como sin crisis, lo que está claro es que la idea democrática, el parlamentarismo, los valores inherentes al parlamentarismo y al pluralismo político, eso está en retroceso desde la Primera Guerra Mundial, a pesar de que aparentemente la Primera Guerra Mundial la ganaron las democracias frente a los imperios autocráticos centrales, ¿no? Pero eso es un espejismo. A principios de los años 20 hay una treintena de regímenes, digamos, liberales o liberal-democráticos en Europa. A finales de los años 30 hay 10, una decena. Algo ha pasado ahí. La crisis económica explica muchas cosas, pero no es un factor, digamos, determinante en ningún sentido, ¿no? El caso de Estados Unidos, donde más duramente golpea la crisis y, sin embargo, la democracia resiste, ¿no? Es decir, en ese contexto, el atractivo de las opciones políticas, ideológicas antidemocráticas es muy fuerte. O sea, no pensemos que uno nace ya con los valores democráticos insertos en su cerebro, ¿no? En los años 30 lo moderno era ser o comunista o fascista. Y además esto de la democracia es decadencia, es blandura. Aquí lo que necesitamos son regímenes fuertes, ¿eh? Y eso se manifiesta en los casos más extremos de Alemania, Italia o la Rusia bolchevique, pero luego lo sorprendente es cómo toda la fachada oriental y mediterránea del continente van cayendo uno tras otro los regímenes representativos y estableciéndose dictaduras militares en general conservadoras, salvo alguna rara como la de Piłsudski en Polonia, ¿no? Entonces, bueno, combinación de factores. Combinación. Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es que durante mucho tiempo en el mundo en el que nos movemos nosotros, durante mucho tiempo pues la explicación de los problemas políticos estaba muy pegada a las cuestiones económicas y sociales. Y también es que esto parece algo de sentido común. Ya sabemos que el sentido común y la economía, el sentido común y la historia, pues no siempre se llevan muy bien, ¿no? Pero sí que parece muy de sentido común, ¿no? Que la gente se radicaliza pues porque es muy pobre o porque le maltratan en el trabajo o porque es un empresario, un patrono muy radical, muy poco partidario de otorgar derechos o de reconocer la legislación. Y es verdad, como dice Fernando, que efectivamente esos factores están ahí. Lo que pasa que, bueno, yo creo que Fernando y yo pertenecemos a una forma de ver la historia política en la que siempre hemos pensado que la política era suficientemente autónoma como para no caer en el error de pensar que todo está determinado por la pasta, por el dinero, ¿no? Y cuando uno se acerca a años como el año 36, pues se da cuenta de que ser un jornalero pobre o ser un obrero con malas condiciones de trabajo desde nuestra perspectiva actual, no a lo mejor desde aquellas, o ser un patrono enriquecido o ser un profesional liberal con un buen salario, pues nada de eso te condenaba a ser una cosa u otra. O sea, uno no era de derechas o de izquierdas porque tuviera mucho más o menos dinero. El fascismo español, nuestro propio fascismo español se integra a veces no solamente de señoritos, sino de muchos jornaleros pobres. Las clases, digamos, los pequeños propietarios, no necesariamente que con una buena vida integran mucho el mundo de la derecha católica española. Es decir, que al final las cosas no son tan sencillas. Bueno, como nos demuestra lo que es la vida democrática en general, ¿no? De hecho, las crisis no explican los resultados electorales, ¿no? Esto hace ya mucho tiempo que lo sabemos. Hay otros muchos factores emocionales, como has comentado antes, de identidad,
política, histórica, ideológica. Por lo tanto, yo creo que nosotros en general somos escépticos con las llamadas explicaciones estructurales, aunque es verdad que en el libro pues sale el terrible problema del campo, el problema... Pero claro, lo que te das cuenta es decir, Inglaterra tiene un 20% de paro a finales de los años 20. Inglaterra tiene una gran discusión entre, digamos, la escuela que están arrancando con el keynesianismo y la que no. Tienen un gran debate. No hablemos ya de la Gran Depresión en Estados Unidos. Es decir, al final las cuestiones económicas, ni siquiera en el caso alemán, a mi juicio, son tan determinantes como la gente se cree, ¿no? Como los alemanes sufrieron la inflación y el paro, todos se hicieron nazis, ¿no? Esto os parece muy sencillo, ¿no? Pero en realidad no es así. Es decir, la República de Weimar tenía un problema muy gordo desde el principio, muy gordo. Y la República Española también tenía serios problemas de ingeniería constitucional. Entonces, y ahora voy a un detalle que ya me callo, que es lo importantes que son los líderes políticos. Es decir, yo soy más un historiador que cree que es más importante lo que las personas hacen y no por lo que están determinadas. Yo no estoy determinado ni por mi religión, ni por el color de mi piel, ni por mis ingresos, aunque puedan ser un factor importante en la forma en que yo me comporto políticamente. Entonces los líderes son muy importantes. Buenos líderes y malos líderes son determinantes en las coyunturas, con independencia de que las coyunturas parezcan llevarnos al abismo o al éxito, ¿verdad? Quienes protagonizasteis la transición sabéis muy bien que aquello podría haber salido mal, ¿no? Aunque España fuera mucho más rica y más europea de lo que lo era en el año 36, pero podía haber salido mal, ¿no? Sí, cuando yo hablaba del hambre o de las necesidades de la población, en su mayoría, recordaba una escena que cuentan por su cuenta tanto Rosa Chacel por un lado, María Zambrano por otro y Maruja Mayo por otro. Y es que bajan por la Plaza de Colón y ven una manifestación enorme. Y de pronto ven un tipo que lleva una cosa muy rara y se acercan a él. Y a medida que se van acercando lleva una barra de pan enorme. Y le dice, ¿qué hacéis aquí? ¿Y por qué protestáis? Y dice, por esto, y señalan el pan, ¿no? Sí, el factor hambre, según los intelectuales de la época, era importante a lo mejor en determinadas fechas, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que en esa época, en toda Europa, el factor propaganda tiene un papel muy importante. La propaganda. ¿Quién lleva la propaganda en estos meses? La propaganda a través de los periódicos, a través de la radio, a través de los mítines. ¿Quién lleva la propaganda? Todas las fuerzas políticas hacen propaganda. En esa época la prensa es infinitamente más rica que ahora, aunque ahora hay muchos periódicos digitales y tal, y muchos están muy politizados y tal, pero en esa época lo que prima es la prensa de partido. Entonces la prensa de partido por definición miente, todas, deforman. Uno se acerca al socialista o se acerca a la Riva de Falange o a La Nación, a la ABC incluso, que no están de partido pero tienen una orientación política muy clara, ¿no? Entonces todos hacen propaganda. Lo difícil es encontrarte con prensa, la objetividad no existe, ¿no? Pero prensa templada, prensa que informe más que deforme, aunque hay algunos periódicos que tienen esas características. Por ejemplo, bueno, todos hemos oído hablar del Sol, que más o menos mantiene una coherencia del 31 al 36, un periódico liberal, de centro izquierda, pero luego también está Ahora es un periódico fascinante, ¿no? Cuyos análisis, bueno, pueden considerarse parciales y tal, pero en general son muy convincentes. Y es un periódico moderado, y es un periódico de cuya información te puedes fiar, cosa que de la prensa de partido evidentemente no. La propaganda está a la orden del día. ¿Por qué? Porque es una sociedad hiperpolitizada. Los niveles de afiliación que se dan en los años 30 no los encontramos ni siquiera en la transición. Estamos hablando de un índice de afiliación que se ha estimado en algunos casos en torno al 40% de las personas mayores de edad tenían carné, o sea, carné del partido que fuera, ¿no? Entonces hay una hiperpolitización y eso se nota en el discurso, se nota en los discursos entrecruzados, que también hay fuego cruzado en las palabras, no solo en las pistolas, y digamos que es fundamental porque ese discurso simplón
ese discurso maniqueo que caracteriza a la prensa de partido, es lo que envenena las conciencias. Y desde luego sí moviliza. El hambre no determina la acción política, pero los discursos en torno al hambre sí. Los discursos digamos, inoculan, digamos, el odio de clase. Esa propaganda, ese discurso permanente tan radicalizado, pues alimenta el odio y alimenta el odio de clases. Posiblemente la identidad de clase nunca ha estado tan marcada en la historia de España como en los años 30. Es impresionante. Y de hecho, la guerra civil, bueno, simplificando mucho, pero en estudios provinciales, yo hice uno, se ve muy bien que es un conflicto justamente entre esos dos grandes sectores que ha tenido la República, las clases medias, por lo menos las clases medias católicas, porque las clases medias hay de todo, y la clase obrera. Hay un fuerte componente de clase. Sí. Curiosamente. Manuel, ¿podrías contestar todo esto de la propaganda? Bueno, pues mira, aparte de lo que comentaba Fernando, a mí se me ocurre que en el libro aparece, los que lo hayáis ojeado ya lo habréis visto, que como nos pasa ahora, o pasa en muchas democracias y pasa en muchos contextos, también el gobierno hacía propaganda, también el gobierno mentía, ¿no? Y de hecho en la primavera del 36 el gobierno sabe que la utilización o la manipulación de la verdad, o contar una parte de la verdad, ¿no?, pero no toda, pues es muy, muy importante, y es también uno de los problemas de la primavera del 36, ¿no?, que es la información real acerca de lo que está pasando, ¿no? Y es curioso porque durante toda la primavera está vigente la censura. A nosotros no nos damos cuenta, a pesar de todos los problemas que tenemos, lo privilegiados que somos respecto a la circulación de la información, ¿no? Y en aquel momento, pues de hecho, durante casi toda la República, el cierre gubernativo de la circulación de la información es brutal, ¿no? El estado de alarma permitía a los gobernadores civiles controlar de antemano lo que se publicaba y lo que no, y durante toda la primavera hay censura, y el gobierno utiliza esa censura con distintos pretextos que no vamos a detallar ahora porque no tenemos tiempo, pero utiliza esa censura para evitar que circule información, pues diríamos ahora que nos preocupan tanto las redes, ¿no?, y estas cosas, pues entonces no había redes, pero también circulaba la información, y les preocupaba que circulara pues información, digamos, para ellos demasiado amarillista, ¿no?, con estos datos que nosotros contamos. Y de hecho durante mucho tiempo pues se pensaba que esto de la violencia era un invento de la propaganda derechista para justificar el golpe de Estado. Entonces el gobierno también manipula en aquella primavera porque necesita construir, esto que ahora está de moda entre los comunicadores políticos, ¿no?, necesita construir un relato. Un relato con el que convencer a una parte de los ciudadanos de que en realidad tienen controlada la situación y de que la violencia procede solamente de los sectores extremistas, digamos, del mundo de la derecha radical o del falangismo. Y entonces el gobierno también está haciendo propaganda. Pero bueno, aparte de eso, es que yo creo que hay que entender que, insisto en la idea de que democracia significa, no como habéis pensado, no significa automáticamente derechos, libertades, tal. Democracia significa competencia por el poder. Competencia reglada por el poder. Y a competir por el poder sin matarse hay que aprender. Y entonces, en la competición por el poder, un recurso muy poderoso es la propaganda. O, si queremos, la conformación de una identidad a partir de una determinada parte de la verdad, ¿no? De tal manera que todo el mundo puede tener algo de razón, pero no la tiene completamente o solo la tiene en aquello que le interesa. Por eso lo que comentabas antes, no solamente es un problema de si soy más rico o más pobre, de si tengo más hambre o menos hambre, del pan o del pan. Claro que había manifestaciones por ejemplo, por la subida del precio del pan, pero en la primavera nosotros hemos detectado como muchas de esas manifestaciones están instrumentalizadas políticamente. Claro. Y eso lo estamos viendo todos los días, porque es parte intrínseca de la competencia por el poder. Porque uno quiere ganar las próximas elecciones, no perderlas. Bueno, el asunto de la propaganda me lleva a un rasgo
básico de vuestro libro, que es la actitud vuestra absolutamente neutral, actuáis con un distanciamiento gélido. Sois un poco como los cirujanos que tienen el cuerpo doliente delante y aplican el bisturí olvidándose del cuerpo, de las dolencias y de todo lo demás. Entonces, esto es compatible con algo que igual os molesta que lo diga así, que vuestro extraordinario libro es un libro de tesis, cuya tesis consiste en sostener que la guerra fue evitable. Y yo, inocentemente, os leo y digo, ¿cómo sostienen esta tesis si lo que están diciendo conduce directamente a la guerra? ¿Fue evitable o no fue evitable? Bueno, son dos cuestiones, lo de la aproximación aséptica al pasado y tal, como el cirujano, eso lo habéis captado muy bien, lo cual es discutible, alguna vez se nos ha echado en cara, es decir, también hay historiadores o analistas políticos que legítimamente defienden que por qué no vas a sentir unas emociones al aproximarse al pasado e identificarse con tal o cual actor, también es legítimo. Pero precisamente como es una época tan puñetera, nosotros hemos procurado marcar distancias, ¿no? Metiéndonos en la cabeza la idea de que los historiadores no somos jueces. Nosotros presentamos los hechos como buenamente podemos, con todo el rigor que podemos. No es una obra perfecta, todavía más a durar, creo yo, pero ya vendrán otros que nos corregirán. Bueno, eso por un lado. Y por otro, lo de si fue o no inevitable la guerra. Nosotros somos por definición optimistas. Pertenecemos a una corriente historiográfica que se define por el optimismo y huimos de todo determinismo histórico. Entonces, a pesar del panorama tan convulso que analizamos, técnicamente entendemos que de ese clima podrían salir muchas cosas, pero esa situación se podría haber prolongado, hasta la muerte de Calvo Sotelo por lo menos. El asesinato de Calvo Sotelo marca un punto de inflexión donde ya no hay vuelta atrás. Pero, ¿por qué consideramos, o por lo menos, yo por lo menos lo tengo claro, a lo mejor Manuel no está tan de acuerdo conmigo, pero en último término, la circunstancia que produce el estallido de la guerra, al margen de ese contexto tan favorable, es el golpe. Si no hay golpe, no hay guerra. Si no hay golpe, no hay guerra. Ahora, los conspiradores encontraron en este ambiente todo tipo de argumentos para justificar su acción. Bien es verdad, como contamos en uno de los capítulos, que la conspiración, bueno, las conspiraciones contra la República distintas, no es una conspiración, no es unilineal, ha habido desde el año 31, pero la del 36, que es una conspiración de nuevo cuño porque trae novedades, porque incorpora a muchos militares republicanos, cosa que no se había visto antes, es una conspiración que arranca inmediatamente después de las elecciones, a los pocos días ya se están reuniendo, antes de que se manifieste todo ese panorama convulso. Ahora, lo de la conspiración tampoco es un proceso unilineal, es decir, que son avances y retrocesos, polémicas entre ellos, un liderazgo débil. Esto de la conspiración, el liderazgo de Mola, bueno, de Mola a partir de junio quiero decir que es inevitable. Yo creo que si, no sé, Mola todavía a principios de julio no tenía el apoyo de los carlistas, que tan decisivos fueron en el golpe, y de los falangistas a medias. José Antonio desconfiaba profundamente de los militares porque consideraban que iban a convertir, como se dice en el libro, a Falange en una fuerza ciparia, cosa que ocurrió luego. ¿Qué es lo que hace Franco? Refunda la falange y crea otra cosa que no tiene nada que ver con la anterior, o tiene
poco que ver. En fin, yo creo que se podría haber evitado por lo menos hasta el 12 de julio, hasta el asesinato de Castillo y a las pocas horas de Carlos Sotelo. Está muy bien esta reflexión que has hecho. Es una vivencia, ¿no? Sí, Porque confirmación de ello. yo siempre he comentado con Fernando nuestra preocupación es que por un tema tan delicado, sobre todo teniendo en cuenta que desde los últimos años vivimos en España una explosión de memoria y bueno, pues tenemos una ley nueva que habla de memoria democrática. O sea, es decir, que en nuestro boletín oficial del Estado se dice que hay una memoria democrática. Desde hace un tiempo pues, vivimos en España pues, algo que nos remite a estos tiempos. Ahora algo que nos remite a estos tiempos y que tiene que ver con digamos, la presencia de la idea de memoria democrática, que ya está legislada. Es decir, que tenemos una ley que habla abiertamente que hay una memoria democrática. Yo es que me siento mucho más identificado con el contexto este de principios, mediados de los años 80, hace 30 años, más o menos, 35 años, en el cual, pues después de la transición, a nadie se le ocurrió legislar sobre la idea de memoria, sino que, más bien, recuerdo un ministro socialista de Cultura que dijo que la memoria en España tenía que partir de la base de la existencia de distintas perspectivas de verdad. Perspectivas de verdad, ¿no? Esto lo dijo el que fue luego secretario general de la OTAN, ¿no? Entonces, la idea de perspectiva de verdad tiene mucho que ver con el trabajo, yo creo, que hacemos los historiadores. Es decir, nosotros no vamos, abrimos una puerta y está el pasado ahí, lo contamos, ¿no? Sino que, no es que esto se va, ¿no? Va y viene. Si me oye, hablo tal cual, vamos. Entonces, el problema de preguntarte por qué ocurrió la guerra y si fue evitable o inevitable nos mete en una trampa, ¿no? En una trampa para comprender la primavera. Y por eso un lector puede tener la sensación de que yo me he leído todo esto, en el que la perspectiva está puesta sobre la gestión del orden público y la violencia, y dices, es que esto conducía inevitablemente al conflicto. Si tú me dices conducía inevitablemente al conflicto, te voy a decir, hombre, que es que el conflicto ya estaba ahí. O sea, no es que condujera, es que el conflicto estaba ahí. Ahora, lo que no podemos asegurar de ninguna manera es cómo iba a terminar ese conflicto. Porque las puertas estaban abiertas hacia muchos caminos distintos, aunque parezca mentira. Y yo vuelvo a insistir en lo que dije ya cuando la entrega del premio, y lo he comentado en otros casos, digamos completando lo que ha comentado Fernando, y es que, aunque esta no es una pregunta fundamental del libro, pero si nos queremos preguntar el tema de la guerra, tenemos que ir a los ultimísimos días de la primavera. Y entonces no solamente vemos a los golpistas, al golpe de Estado, vemos también centrales sindicales profundamente radicalizadas con lenguajes revolucionarios, gente esperando y deseando que hubiera un golpe de Estado fracasado para hacer una revolución, vemos a gente armándose, y no podemos olvidar que una guerra en buena medida también es el fruto siempre de la división del ejército y de las fuerzas del orden. Si el ejército y la fuerza del orden no se dividen, o hay otra cosa. Y aunque para mucha gente sea difícil entenderlo, hubo guerra porque el golpe de Estado fracasó. Pero no fracasó totalmente, que ese es el problema. Si hubiera fracasado totalmente, pues el gobierno habría salido adelante. Y si hubiera tenido éxito totalmente, tampoco a lo mejor habría habido guerra. Es decir que esa no es una preocupación fundamental del libro. Me explico, ¿no? Sí. Otra cosa es que yo entiendo que es muy legítimo como lector que uno vea esta acumulación de conflictos, de violencia, esta especie de camino, ¿no?, hacia una situación endiablada de la que es muy difícil salir, y diga, pero ¿y esta gente por qué no me dice que la guerra es inevitable? Si es que lo parece. Claro, a mí me parecía sorprendente que vuestro relato llegara a esa, digamos, conclusión. Pero, no sé, pero, Fanny, si nos estamos extendiendo mucho, pero y lo que es que ha sido una aparición, una reencarnación. Fanny, Una reencarnación. Lo que es un homenaje
lo vayamos a convertir en una pesadez para no, pero los... hay dos temas que a mí me gustaría, pero en breve, para que respondan en breve. Una es que no lo hemos tocado ya, esta semana hemos estado de tremenda actualidad con la sucesión del Papa, la Iglesia en esos 5 meses. Decís en algún momento determinado que sí que hay algún incendio de iglesias, pero no hay muertos en ese campo. Recordando también lo que ocurre después y las cartas que García Caminero manda al presidente Azaña sobre la quema de Málaga y tal, y luego todo lo de los sacerdotes vascos posteriormente y tal. Y bueno, ¿cómo era la Iglesia en esos 5 meses? Bueno, la Iglesia en esos 5 meses está a la defensiva, claramente. La alta jerarquía está más bien callada, eso lo conoce mejor Manuel que yo, y los curas de a pie pues están aguantando el chaparrón como buenamente pueden. En ese contexto de fuerte agitación y movilización de la izquierda, sobre todo la izquierda obrera, sí resucita con mucha fuerza el anticlericalismo, que se manifestó, como todos sabemos, en mayo del 31 con la quema de conventos y tal y cual, nada más nacer la República. Luego se amainó, por lo menos en lo que es la calle, rebrotó brevemente en octubre del 34 y luego de pronto en la primavera del 36. Es decir, la Iglesia, o sobre todo los edificios donde vivían, vamos, los templos, los edificios religiosos en general, se convierten en objetivo de los anticlericales. Y hay mucho anticlericalismo violento, pero no contra las personas, sino contra los edificios. Manuel y un compañero suyo estimaron que en cerca de 1 millar también los hechos violentos de distinta consideración, pero en algunos sitios, como Yecla, en Alicante, o en otros sitios, incluso en el centro de Madrid, algunas se quemaron iglesias delante de la DGS, y no actuaban, ¿no? Entonces están a la defensiva y con miedo, y con mucho miedo. O sea, los religiosos en general tienen mucha intuición, son buenos sociólogos, y se temían, por lo que sabemos por la correspondencia de la época y tal, que podía desembocar esto en una situación complicada para ellos, complicada. De hecho, hemos contabilizado, por lo menos ellos calcularon que hay unos 500, 600 sacerdotes que se mueven de sus lugares donde ejercían el culto. Y luego una anécdota, pues yo ahora estoy trabajando en la posguerra, me he ido a otra época horrible, y entonces me he enterado del asunto. El cadáver incorrupto de San Isidro, patrón de Madrid, fue ocultado ante el temor de lo que pudiera pasar en mayo del 36. Y lo pusieron, no sé, tras de la cripta o no sé qué. De hecho, la Almudena sale de la guerra pues destrozada, violentada y tal, y sin embargo, aunque lo buscaron, el cadáver insepulto no lo encontraron. Lo encontraron porque los que lo habían enterrado lo declaran en abril del 39, nada más acabar la guerra. Entonces es muy significativo de esa actitud a la defensiva y preocupados por lo que pueda ocurrir, esa actitud que tienen los curas y la propia jerarquía, ¿no? O sea, están inquietos. Sí. Cuando Manuel decía lo de los últimos días de la primavera, que justamente con la muerte de Teniente Castillo y el asesinato también de Carlos Sotelo, he leído esas páginas muchas veces, porque como decía Santos que parecía en algún momento una novela de acción, pero finalmente no, yo sí que veo ahí una novela un poco detectivesca y una novela urbana, cuando empezáis a hablar de la Plaza de Pontejos. Ya desde entonces, cada vez que paso por Pontejos, que es la Puerta del Sol, me acuerdo del capítulo de vuestro libro. Coge la idea y nos llevan Pontejos. Sí. Bueno, donde están aparcados los coches que luego cometen esas tropelías. Es estremecedor ese capítulo. Y ahí vosotros os habéis volcado emocionalmente. Me parece un capítulo lírico y emocional muy interesante, sobre todo para el lector. Vosotros lo habréis hecho de manera fría, como cirujanos, etc. Pero el lector se queda enganchado en esa... Es decir, no lo concibe, se queda estremecido, y me parece que es una aportación emocional importante, no visceral, en absolutamente visceral, pero me parece interesante. ¿Vosotros pasaríais ahora por la Plaza de Pontejos como si nada?
No, yo siempre me acuerdo cuando voy con Lidia, siempre se lo comento. Y de hecho cuando pasamos por Fuencarral también, en esquina Álvarez, no sé qué, es el sitio justo donde se ha asesinado el teniente Castillo. No sé si se sabe si por falangistas o carlistas. Pero, hay una novela urbana ahí también, en esas últimas páginas. Venga, contar qué pasó en la Plaza de Consejos, venga. Bueno, la última parte del libro, me da la oportunidad de leerlo, ¿no? O sea, en esta parte, digamos que nosotros no somos tan originales porque ya había buenos estudios y buenos trabajos, ¿no? Sobre biografías de Calvo Sotelo, estudios sobre los últimos días de la primavera. Lo que pasa que, bueno, es verdad que queríamos darle ahí el libro tiene un comienzo más también de relato, político, y este tenía que tener ese final, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues básicamente pues son esos días tremendos en los cuales pues la situación se ha ido radicalizando, especialmente en Madrid, aunque no solo, y entonces el asesinato de un oficial de la Guardia de Asalto, pero que básicamente estaba muy identificado estaba plenamente identificado con el mundo de la izquierda radical revolucionaria, pues conduce a un intento de vengar esa muerte, aunque ya se llevaba mucho tiempo detrás de, digamos, de cometer actos violentos contra algunos de los líderes del mundo de la derecha, que ya habían recibido amenazas y estaban incluso avisados por el ministro de la Gobernación. O sea, ya no me acuerdo si lo contamos todos los detalles aquí o esto me viene de Gil Robles, pero al propio Gil Robles, el ministro de la Gobernación le dice: oye, cuidaros porque nosotros nos podemos cuidar, o sea, es que nosotros nos podemos garantizar la seguridad con el problema que tenemos de la politización de una parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces lo que contamos ahí es cómo, bueno, pues a partir del cuartel de Montejos salen efectivamente un par de aquellas furgonetas grandes, bueno, camiones estos que se ven y van a buscar a alguno de los líderes. Y bueno, ahí entramos en una discusión delicada que ustedes podrán leer, ¿no? Sobre las responsabilidades de unos, de otros, sobre si la implicación o no de algunas de las autoridades de gobernación, sobre el papel de los escoltas y de la guardia del líder socialista Indalecio Prieto, sobre la presencia de gente que no era de la Guardia de Asalto, sino que están allí, van en las furgonetas, y bueno, al final pues van a casa de Calvo Sotelo, como es conocido, y como se presentan como guardias civiles y se llevan a Calvo Sotelo a pesar de la resistencia y lo asesinan, le dan un tiro cuando van volviendo con el vehículo y lo dejan el cadáver en el cementerio del Este. Entonces, eso es terrible, pero es también bastante terrible lo que pasa los días posteriores. Cuando se convoca a la comisión permanente del Congreso, que las derechas ya no quieren ir, es que hay relatos escalofriantes, que hasta los propios diputados no quieren entrar en el Congreso si no es armados, porque no creen que los guardias no se fían de los propios guardias de seguridad de las Cortes. O sea, hay momentos terribles, ¿no? Luego hay más muertos incluso después en esos días, y bueno, pues siempre se ha dicho que esos son los momentos decisivos, que parece que inevitablemente, y bueno, ha habido una gran discusión entre historiadores, etcétera, ¿no? Sobre si el golpe en todo caso se iba a producir o el asesinato lo acelera. En fin, ahí entramos ya en un terreno que es mucho más cercano a la idea de por qué hubo un golpe y por qué empezó la guerra, ¿no? Y ese es el final del libro. No descubro ningún secreto, pero sí quiero resaltar que en los comentarios del jurado, una de las cosas que se tuvo muy en cuenta y que se ponderó mucho fue la capacidad en algunos momentos de conectar vuestro duro, seco relato con la gente, con el pueblo, con la vivencia, con lo que pasaba en la calle. Bueno, yo creo que nos hemos extendido mucho. No sé, es algo que Fanny tenga. No, ha sido muy interesante la lectura y lo recomiendo a todos. ¿Alguna pregunta urgente? Si alguien quiere intervenir. Sí. Sí, buenas tardes. Felicidades por este premio. Quería hacer una reflexión y una pregunta. Reflexión, porque ayer cuando hablaba con mi hija le decía: voy a ir a la presentación, al encuentro
con dos escritores sobre este libro. Decía, madre mía, lo poco que sabemos de la guerra civil, ¿no? Y el preludio de la guerra civil. Y me decía, no, papá, lo poco que sabemos de todo. Ella es universitaria y cuando hablo con ella, es verdad que yo tengo desconocimiento, pero ellos todavía más. Ella tiene 19 años, pero todavía más, ¿no? Yo hay una pregunta y es, ¿corremos el riesgo de que dentro de 90, 89 años alguien escriba primavera del 2026, primavera del 2027, preludio de otra guerra civil? Y no digo riesgo porque el libro sea malo, que Dios me libre, sino porque podamos tener otra guerra civil en España. Muchas gracias. Yo personalmente pienso que no. Para tranquilidad de tu hija, piensa que no. De sufrir algún conflicto habría que pensar en términos ya más supranacionales. Yo creo que lo realmente preocupante en estos momentos, más allá de las complejidades que arrastramos y sufrimos en este país, que son muchas, yo miro pues, al Próximo Oriente, miro a Ucrania, miro ahora a la India y Pakistán, y eso sí que miro a Estados Unidos, el gran baluarte de la democracia como está ahora, y eso sí me inquieta. Entonces, estamos ya tan globalizados que creo que esto sería una guerra civil de más altos vuelos, ¿no? Y con respecto a lo que ahora... Es que ahora leen menos. No es un tópico de decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es que nosotros leíamos mucho más. Yo lo veo corrigiendo exámenes. Llevo 40 años dando clases y escriben mucho peor, escriben menos. Tienen una capacidad de síntesis impresionante. Te cuentan la revolución bolchevique en 2 páginas y dices, ¿cómo es posible eso? Etcétera, etcétera. Entonces hay que incentivarles que lean más. Pero bueno, es difícil. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta para Manuel, pero si me contestan los dos mejor. Y digo para Manuel porque usted ha hablado de políticos buenos o malos. Y mi pregunta es, ¿los políticos de la primavera del 36 no tenían la calidad suficiente para haber evitado la guerra civil? Pues dándome el principio que parece que ha sido decisivo para que nos den el premio, que ha sido actuar como cirujanos sin hacer valoraciones, pues yo puedo hacer una valoración, ¿no? Que evidentemente, claro que había políticos de muy mala calidad. Muchos de los políticos no tenían la calidad suficiente, pero claro, todavía queda preguntarse qué entendemos entonces por calidad, ¿no? Pues a mi juicio hay una serie de políticos que no están a la altura de la responsabilidad que se exige de ellos en ese contexto. Y yo no descubro nada porque lo he dicho en otras intervenciones públicas, que a mí me parece que Azaña es un fracaso como líder político en la primavera del 36. Es decir, me parece que su responsabilidad es muy grande, tanto en el periodo en el que es presidente del Consejo de Ministros como luego cuando es presidente de la República. Con esto no quiero decir que él fuera solo, ¿no? O que él fuera el responsable, pero quiero decir que él tenía un puesto de responsabilidad muy importante, y a mi juicio pues no vale con estos llantos a los que se ha referido Manuel, que son los que se refieren a los diarios, las cartas que le escribe a su cuñado. Es decir, un presidente del Consejo de Ministros no puede alarmarse y a la vez no tomar decisiones contundentes cuando está viendo lo que está pasando. Y las decisiones que se toman son erradas. Y bueno, digo a él, pero necesitaría mucho tiempo, ¿no? Pero podríamos hablar de más. Es decir, evidentemente Calvo Sotelo es un líder de un grupo muy minoritario, pero que tiene una gran responsabilidad en la radicalización del lenguaje. Gil Robles ha ganado las elecciones del 36 en términos del mundo conservador. La CED ha vuelto a demostrar que es el partido más fuerte y poderoso de la derecha, pero sin embargo el partido se le está yendo de las manos, ¿no? Y hay gente que lo intenta, pero no está en los puestos de responsabilidad en los que se requiere esa importancia, ¿no? Entonces, claro que los líderes, es que lo que he querido insistir antes es que el papel de los líderes es muy importante. Claro que tienen derecho a equivocarse, por supuesto. Claro que tienen derecho a tener una visión de la realidad equivocada o más o menos acertada. Pero a veces hay que tomar una serie de decisiones y esas decisiones, por ejemplo, una muy importante que habría sido condenar por igual toda la violencia. Lo contamos en el libro. El gobierno solo habla de una de las violencias y se pasa toda la primavera hablando solo de una de las violencias. Lo que pasa que por respeto al lector nosotros no vamos a cargar las tintas, pero si a mí me preguntas quién tiene una responsabilidad en eso, yo te digo que aquellos que están
por eso he hablado antes también de manipulación. Aquellos que están en los puestos de responsabilidad del gobierno tienen la obligación de condenar todas las violencias y de actuar contra todas las violencias, incluso aunque sean las de sus aliados políticos. Y esa pues es una responsabilidad muy importante, a mi juicio, en la primavera. Con esto insisto en que yo no quiero decir que Azaña o Moles o Casares Quiroga o Indalecio Prieto fueran los responsables de la guerra civil, pero sí que quiero decir que en concreto Azaña, porque lo tuvo, por ejemplo, ya lo he comentado también en otras ocasiones, lo mismo la destitución del presidente de la República, que la contamos en el libro. O sea, la destitución del presidente de la República es un error brutal en un contexto como ese. Y a pesar de que yo le tengo muy poca simpatía a este señor del mundo de la derecha republicana y católica, así que yo también he tenido que hacer un esfuerzo muy grande para contar estas cosas sin mostrar mi antipatía ni mi simpatía, y lo hago en el libro. Pero evidentemente a mí me produce antipatía en el sentido no de que me caiga mal o bien, sino en el sentido de que identifico errores y me molestan esos errores porque creo que esa cadena de errores tiene resultados. Produce resultados. Y entonces los líderes políticos, claro que son responsables, y muy responsables de la gente, porque para eso son líderes políticos y asumen ese liderazgo, ¿no? Entonces, no es lo mismo un liderazgo científico que un liderazgo científico. Es decir, no es lo mismo un liderazgo para hacer convencer que un liderazgo para separar, ¿no? Fernando, ¿puede usted dar su opinión, por favor? Suscribo lo que ha dicho Manuel y añadiría, bueno, reforzaría también la fuerte responsabilidad, valga el juego de palabras, de los irresponsables. Es decir, hay claramente líderes con mucha influencia y mucho peso. Se ha citado a Calvo Sotelo, está claro cómo tensiona los debates parlamentarios y tal, y por supuesto Largo Caballero es otro ejemplo claro. Y más minoritariamente, claro, la Falange contaba poco, pero también jugó un papel, sobre todo porque alimentaba a sus enemigos y tal. Pero al margen de todo esto, de la responsabilidad de los irresponsables y de cómo ganan terreno frente al propio gobierno, que también peca de cierta o gran irresponsabilidad, está el papel de los moderados. En estas situaciones, claro, ¿quién podría haber alzado la voz? Pero ¿por qué los moderados no se pringaron más, no salieron a la palestra? En coyunturas de este tipo yo creo que también tienen una gran responsabilidad aquellos líderes políticos y aquellos líderes ciudadanos que con un sustrato moderado deberían alzar la voz y no lo hacen por comodidad, por miedo, por lo que sea. Y eso puede valer para otras coyunturas. Hola, buenas tardes. Mire, yo no había empezado a leer su libro porque pensaba que era otro libro sobre la guerra civil y estoy un poco cansada porque cada uno habla según cómo le ha ido, claro. Entonces yo lo voy a empezar a leer porque creo que ustedes, aunque no lo parezca, se notará en su libro si están de un lado o de otro. Y lo único que voy a decir es que yo pienso, como ustedes, que la guerra civil no se pudo evitar. A partir de que leí, yo trabajaba en un organismo del Estado que me encargaron que los diarios de sesiones de las Cortes estaban mal encuadernados y que yo los revisara para encuadernarlos debidamente. Y entonces, en uno de esos temas que yo revisé, que no solamente me dedicaba a ver que estaba mal un capítulo, sino que me interesaba ver lo que pasaba en aquella época para comprender un poco la mía. Y entonces, cuando lo leí y vi la intervención que hicieron antes de asesinar a Calvo Sotelo, me di cuenta y comprendí que la guerra era inevitable, porque no se podía seguir como estaban en aquella época. Y aparte de eso, yo creo que si comprenderíamos mejor la historia de nuestro país, si fuéramos a la hemeroteca y en vez de leer los libros que cada uno escribe sobre una época determinada de nuestro periodo histórico, miráramos los diarios de sesiones y lo que se escribe en cada uno de ellos, porque ahí es exactamente lo que ha sucedido. No es la propaganda, ni lo que diga uno, ni lo que diga otro, ni lo que escriba un escritor, ni lo que escriba otro. Es lo que de verdad. Lo que pasa es que, claro, hay que tener tiempo para irte a la hemeroteca y empezar a ver
qué pasaba en cada época determinada. Entonces voy a leer con mucho interés su libro y creo que me aportará una visión parecida a la que yo tengo. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Miguel Artola, que ya murió, un catedrático de la Autónoma, magnífico de historia contemporánea, siempre decía que todos los historiadores, por supuesto respetando las aportaciones de los que nos han precedido y leyéndolos a fondo, pero el historiador, de la literatura también, siempre debe ir, y Fanny nos lo enseñaba, siempre debe ir a las fuentes directas, a la fuente primaria, porque no es que no se tenga uno que fiar del trabajo de los colegas, no, pero siempre la fuente primaria es lo que te, digamos, puede aportar conocimiento suficiente para hacer una lectura distinta o matizadamente distinta, etc. Y con respecto a los diarios de sesiones, es una fuente maravillosa, que no todo el mundo se lo trabaja porque son inmensos, pero los que sí nos hemos acercado a esa fuente hemos descubierto su enorme riqueza y que es obligado pasar por ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar aquí porque si no, bueno, primero tenemos abierto para la Isla de los Libros, que es una librería que hay en el Burgo de las Rozas, que podéis tener la opción de comprar el libro y que os lo dediquen los autores. Agradecerles muchísimo tanto a Manuel como a Fernando su asistencia y lo interesante que ha sido la conversación. A Santos y a Fanny, como siempre, muchísimas gracias y os agradecemos mucho haber venido a todos. Entonces, bueno, pues terminamos, damos por terminado el acto y, bueno, pues tenéis libros y luego fuera vamos a servir una copita de vino. Quien quiera que se quede. Gracias.